¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy, en este episodio de Historia con el Tecnológico de Monterrey, vamos a ver un poco del Holocausto. Los nazis ascendieron al poder en Alemania en 1933. Creían que los alemanes eran una raza superior, que los judíos eran inferiores y que representaban una amenaza para la denominada comunidad racial alemana. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y suspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Pero bueno, aquí hay algo que entender. En 1933 la población de los judíos en Europa sumaban más de 9 millones. La mayoría de los judíos europeos vivían en países en los que la Alemania nazi quería ocupar posteriormente o ejercer influencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, sorprendentemente, para 1945, para cuando la guerra estaba terminando, los alemanes y todos los que le ayudaban habían asesinado aproximadamente 2 de cada 3 judíos que estaban en Europa, como parte de la solución final de sus planes. La política nazi de asesinar a los judíos de Europa y su población redujo a 3.5 millones de judíos. Bueno, no es necesario remarcar qué es todo lo que pasó en el Holocausto. Tenemos las cámaras de gas, los campos de concentración, etcétera. Pero hay algo que sí me gustaría remarcar. Durante los últimos meses, los guardias de la SS trasladaron a los prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas. Las marchas forzadas eran marchas de un lugar a otro en muy malas condiciones. También las conocían como marchas de la muerte. Durante estas marchas, los guardias de la SS maltrataban brutalmente a los judíos, y bueno, muchos fueron asesinados, como era de esperarse. Las marchas de muerte más largas se organizaron desde Auschwitz hasta Stutthof, y las marchas continuaron hasta el 7 de mayo de 1945, fecha en que las Fuerzas Armadas se rindieron contra los aliados. Pero bueno, para los aliados occidentales la guerra mundial terminó oficialmente al día siguiente, pues el 8 de mayo, mientras las fuerzas soviéticas anunciaron su día de victoria el 9 de mayo. Y bueno, me gustaría remarcar aquí algo. La programación de los derechos humanos es el resultado de un largo proceso que se inició a partir de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, cuyo marco se proclamaron los primeros derechos humanos de carácter civil y político. Estos derechos surgieron vinculados a los principios de libertad, igualdad y fraternidad que guiaron las acciones de la Revolución Francesa. Pero bueno, después de todo esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial, como un acto de reparación a los horrores del Holocausto, empezaron a vincular los derechos legales y políticos, y surgió otro grupo de derechos humanos, entre los que se encuentran los económicos, sociales y culturales. Los derechos de última generación corresponden a un mundo altamente tecnificado de la actualidad, ha inventado otras formas de agresión al ser humano y a la naturaleza. Y bueno, como bien sabemos, incluso no había distinción por género, pues tantos hombres como mujeres fueron maltratados y asesinados en el Holocausto, haciéndolos hacer labores físicas en condiciones inhumanas, y por parte de la mujer era la que más trataban de llevarla a trabajar a las fábricas, y se sabe que en repetidas ocasiones los guardias abusaban de ellas. No tenían ni voz ni voto en su país, entonces pues la verdad es que estaban muy solas. Por otro lado, la memoria del Holocausto no es un producto acabado, sino el resultante de una introspección social e individual para la construcción y transformación de nuestro mundo actual. Un mundo en el que debe asegurarse que no hay discriminación, que tenemos paz y tenemos respeto a los derechos humanos. Y bueno, ¿qué influye en todo esto? El rol de la educación, por supuesto. Es importante tener una muy buena educación, o no muy buena, pero una educación mínima, para saber lo que está bien y lo que está mal. No hay que remarcarlo, pero los delitos cometidos durante el Holocausto eran alarmantes, devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa y eliminaron por completo a cientos de comunidades judías de la Europa Oriental ocupada. Y pues bueno, todo esto que acabamos de ver, pues nos deja muy en claro que es importante tener claros nuestros derechos humanos, respetar tanto a hombres tanto como a mujeres, y vivir todos muy en paz. Y pues bueno, nos vemos hasta la siguiente, que se la sigan pasando muy bien y gracias por vernos una vez más.